De verdad que yo pido al Señor que nos siga hablando, y es con referencia, digamos, en Apocalipsis 22, perdón hermanos, Apocalipsis 22, y es con referencia a la preparación de la iglesia para el encuentro con su Dios. Allá en los profetas hay un pasaje que dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Y podemos tomar bastantes aplicaciones de ese pasaje. El primero de ellos, que nos dice que, hermanos, debemos prepararnos. Yo constantemente encuentro, o yo no sé cómo se sentirán de pronto ustedes, hermanos, en su vida espiritual, pero yo siento constantemente que me falta mucho. Constantemente hay un sentir en mí que me lleva a pedirle al Espíritu Santo constantemente, hermanos, de verdad, seguidamente, que me lleva a pedirle al Señor que me prepare, hermanos. Porque yo no sé, pero pasa alguna situación, vivimos alguna cosa u otra, o la palabra, el mismo Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver que nos falta preparación. Y yo en el Apocalipsis 22, ya les hemos ministrado también esta palabra, pero el 22:17 dice que el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Sí? Y yo agradezco a Dios que realmente el Apocalipsis termina con una iglesia que se preparó y que está lista para el encuentro ya con su Señor, está lista para el encuentro con el amado, de tal manera que ya solamente en esa vida, en esas personas, ya nada, esos hermanos que han alcanzado esta medida de esposa, ya nada más están clamando: ven. O sea, ya estoy preparado, yo ya estoy listo para que tú, en el momento que quieras venir, aquí estoy, preparado, preparada. Entonces yo les decía hace un momento que constantemente el Señor me redarguye, me desafía y me hace ver también en la iglesia, hermanos, que hace falta preparación espiritual para tener ese encuentro realmente con nuestro Señor y poder entrar, hermanos, a lo que la Biblia enseña que son las bodas, por ejemplo, del Cordero. O sea, ese encuentro que vamos a tener con nuestro Señor, y que posteriormente viviremos como iglesia todo lo que Él ha predestinado que así suceda y que está en la palabra. Para no entrar en el tema de todo lo que viene posteriormente, pero yo nada más quisiera decirles para ese encuentro con el Señor. Pero el encuentro realmente es para ya tener una relación con Él, hermanos, porque el Señor nos ha llamado y estamos en una relación con Él. Pero en términos de que Él vendrá por un pueblo, es por un pueblo que se ha preparado. Y miren, otro versículo que he estado meditando, Apocalipsis 19:7. Acabamos de leer, y su esposa, el Espíritu y la esposa dicen: ven. ¿Sí? Ahora, en el 19:7, hermanos, hay otro versículo donde se presenta a la iglesia como esposa. Y recordarán ustedes que ya hemos visto las medidas: hermana, amiga, paloma, perfecta, esposa mía. Eso se ministró en esa forma. Pero en el verso 7 se nos habla otra vez, les digo, de esa medida. Miren, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y yo quiero que vean este pasaje. Dice: y su esposa
Tengamos cuidado cuando leemos la Biblia con las medidas y cómo vamos leyendo, porque el Señor quiere darnos un mensaje. Aquí ya nos está hablando de la iglesia preparada otra vez. Y su esposa, miren qué ha hecho. ¿Qué ha hecho, hermanos? Se ha preparado. Entonces, por eso es que el Señor a mi corazón constantemente habla de preparación. Prepárate, hermano. Prepárate, pídele al Espíritu. Ahora, yo también doy gracias porque uno mismo no se puede preparar así solo. Necesitamos, hermanos, todos los días clamar y pedirle al Espíritu Santo que nos prepare. Es más, en esta tarde, es más, en este mismo instante, dile al Espíritu Santo, prepárame, prepárame. Porque yo quiero verdaderamente tener ese encuentro contigo. Sea que tú vengas, sea que nos levantes como iglesia, sea que venga tu reino, sea que me llames a tu presencia, me llames. Si el Señor nos quiere llamar a su presencia, hermano. Pero yo quiero que me encuentres preparado, preparada para ese encuentro contigo, Señor. Yo quiero estar preparado como una esposa que te ha estado esperando, Señor. El asunto, hermanos, el asunto es que realmente yo no quiero desanimar a nadie y yo no quiero desacreditar a nadie, ni confundir a nadie, ni hacer sentir mal a nadie, hermanos. Pero la palabra nos da a entender que va a haber un pueblo preparado y un pueblo no preparado. Y la misma palabra nos enseña, por ejemplo, las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? 5 de ellas, ¿qué? Prudentes, y eran, ¿qué? Preparadas, pero 5 de ellas eran imprudentes, insensatas, y no estaban preparadas, hermano. El asunto es que vino el esposo, y miren, la palabra sí dice, hermanos, ahí está, lo pueden leer, Mateo 25, no creo que es, lo pueden leer. Dice que nada más de esas 10 entraron 5 preparadas. Y las otras que no estuvieron preparadas, hermanos, dice que le pedían a las preparadas, compártanos un poco de su preparación, digamos, porque ellas se habían preparado con el aceite, se habían preparado con las lámparas, se habían preparado para escuchar la voz, y las que no se habían preparado les pedían, ahora sí que a la mera hora les decían, hey, danos un poco de aceite, danos un poco de preparación, pero las prudentes les dijeron, no podemos, porque si les compartimos de nos vamos a quedar todas. Eso quiere decir algo, hermanos, que la preparación es personal, que mi preparación es personal. Y tu preparación con el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, tu preparación con el Señor es personal, hermano. Es personal y siempre va a ser personal. Nos congreguemos en una iglesia con pocos miembros, va a ser personal tu preparación. Una congregación con mediano número va a seguir siendo personal, hermano. Una congregación muy numerosa, el asunto es que va a seguir siendo personal el asunto a donde tú y yo, a donde quiera que vayamos, hermano. Pero yo doy gracias también a Dios, como siempre lo digo, que cuando Él trae una palabra es que nos quiere seguir preparando, hermano. Nos quiere seguir preparando. Entonces, el libro del Apocalipsis, para ir avanzando a lo siguiente, es un libro bien precioso, que entre muchas otras cosas, hermanos, nos habla de cómo estar preparados, el Apocalipsis. Porque en el libro que estamos leyendo es el libro del Apocalipsis y aquí se nos muestra una iglesia preparada, sí se nos muestra. Entonces hay que indagar, hay que rastrear en el Apocalipsis cómo es que el Señor viene tratando con su iglesia desde el capítulo 1 y cómo es que esta iglesia, por medio de las exhortaciones que Cristo le da, de las observaciones que Cristo le hace, la prepara, la va preparando, hermano.
De tal manera entonces que podemos hablar un poquito del estudio de la iglesia o de la eclesiología en el libro del Apocalipsis, acerca de cómo puede la iglesia ser preparada, hermanos. Yo doy gracias a Dios porque su palabra no falla, hermanos. Su palabra está bien completa y su palabra es lo único que necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo para prepararnos, para prepararnos. Entonces yo lo que quisiera hacer a continuación en estos minutos que restan es ver las cosas que Jesucristo le dijo a la iglesia en el Apocalipsis con fines de que ellos se prepararan bien. De hecho, si alguno ha leído ahí Apocalipsis, lo puede leer. El mensaje a las 7 iglesias siempre termina con un mensaje diciendo: al que venciere, y Jesucristo lo refiere al reino, a la entrada con él. Por ejemplo, dice, será columna en el templo de mi Dios, por ejemplo, en aquel reino que ha de venir, hermano. Entonces ahí hay una gran clave para prepararnos como iglesia. Entonces yo quiero hablar de unas cosas que ahorita se las voy a ir anotando por aquí. Es una iglesia, es un mensaje tanto personal para ustedes, pero para la iglesia en general también, hermanos, para la iglesia en general. Y una carga que el Señor me pone primeramente es por mi alma. Por eso yo sé que les digo, hay veces que digo: oh Señor, por favor lléname, por favor prepárame. Señor, por favor no dejes que este mundo me consuma, que este mundo me atrape, que este mundo y el maligno me engañen, me descarríen. Señor, por favor, fortaléceme, fortalece mi fe, fortalece mi confianza, transfórmame, Señor, porque sin ti nada puedo hacer. Él lo dijo: separados de mí, ¿qué dijo, hermanos? Nada podemos, ¿qué? Hacer. Entonces, hermanos, miren, vamos a ver algunas cosas aquí referente a cómo prepararnos entonces, que él dice que son necesarias para entrar. Ya les di 2 versículos para introducir esta enseñanza. Ahora, en el capítulo, nada más se los menciono, 17, ya lo hemos estudiado también, hay una iglesia ahí que es una iglesia que no se preparó. Léanlo en otro momento. Es una iglesia que se le llama fuerte, pero que se le dice la gran ramera. Es una iglesia que se corrompió, hermanos. Es una iglesia terrenal y caída, que no atendió, hermanos, a todo lo que Jesucristo viene hablando desde el capítulo número 1. Pero contrario a ello, hay otra iglesia preciosa que sí se preparó, que es la iglesia del capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad que también la hemos estudiado bastante? Y es la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En otro momento, por favor, léanlo, hermanos, y le pueden poner ahí que Apocalipsis capítulo 12, le pueden poner, hermanos, Apocalipsis capítulo 12, iglesia preparada. No la vamos a estudiar, pero es una iglesia preparada. Pero la de Apocalipsis 17 es una iglesia que no se preparó, que se corrompió. Es un contraste. Así lo pueden ustedes estudiar. Apocalipsis 12, Apocalipsis 17, etc. Pero yo quiero ver la preparación. Vamos por favor entonces al capítulo 1. Vamos a ir viendo algunas cosas, nada más. Así muy rápido. Apocalipsis capítulo 1. Y de hecho, para ir directamente, hermanos, directamente. Capítulo 2, versículo 4.
versículo 4. Miren, esta es la primera cosa que yo creo que se ocupa, hermanos, para ser una esposa que se ha preparado realmente. Y es lo que le corrige a la iglesia en Éfeso nuestro Señor, lo que le corrige nuestro Señor. Miren lo que le dice. Pero tengo contra ti. Miren lo que le pasó a esta iglesia. Que has dejado, ¿qué, hermanos? Tu primer amor. Oh, qué tremendo. Entonces, miren, la primera cosa que se ocupa, según el libro, que Cristo les dice, corríjanlo, iglesia. Iglesia, están muy bien, han sufrido, tienen muchas obras, gloria a su santo nombre. A esta iglesia lo único que le dice que tienen que corregir es que amen al Señor por sobre todas las cosas. Entonces, lo primero que se ocupa para prepararse es el primer amor. Y realmente lo que vamos a hacer ahorita, hermano, nada más es mencionar sin tratar de explicar de más o tratar de explicar lo que el Señor no nos habló o no nos dio una dirección más allá. Hermano, lo primero que se va a necesitar, si tú y yo queremos ser una iglesia que dice que su esposa se ha preparado, que el Señor nos ayude a rectificar el primer amor. En otra versión dice, ya no me amas como al principio. Ya no me amas como al principio. Entonces, los que no vivan enamorados del Señor, hermanos, por ahí es una falta de preparación. Es una falta de preparación. Y en esto podríamos, hermanos, desglosar muchas cosas, pero para mí es algo bien personal de cada uno. Que ahí sí cada uno es con su Señor. ¿Cómo está nuestro amor para con el Señor? Para con el Señor. El primer amor y único amor es de uno para con nuestro Señor Jesucristo. Después de eso, hay evidencias de que le amamos a Él. De que le amamos a Él. Que no las voy a mencionar porque nos desviaríamos, hermanos, pero yo lo único que les pudiera decir es que pudieran ustedes analizarse a ustedes mismos según el Señor les permita y digan cómo está mi primer amor para con el Señor. Le amo como al principio, le amo como antes. Es un primer requisito para poder entonces entrar, hermanos, ser una iglesia preparada, ser una iglesia preparada. Porque, hermano, de verdad que si no le amamos al Señor estando aquí, es como realmente, como un hermano una vez dijo, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Como unos hermanos decían. Y nosotros llegamos directamente a la palabra porque no nos gusta la alabanza. A esos hermanos no les gustaba estar en la alabanza. Cuando era el tiempo de alabanza, era media hora o no sé. Y esos hermanos decían, no nos gusta la alabanza, nos gusta pues llegar a la palabra. Y otros decían, no nos gusta, a nosotros lo que más nos gusta es el tiempo de alabanza, pero el tiempo de la palabra no nos gusta mucho. Pero básicamente las Escrituras enseñan que la vida eterna consistirá, hermanos, en conocerle y en una cierta parte también en conocer sus caminos. La misma palabra dice que de Jerusalén saldrá la ley. Y también dice,
que el pueblo se ha preparado con acciones de gracias para entrar con su Señor. Entonces realmente el Señor sí va a analizar que el primer amor tiene que ser ahora sí que un boleto. Y lo primero de todo, hermano, lo primero de todo que aquí pone es el primer amor, el primer amor. Es un tema bien extenso que a mí es apasionante el tema, también lo hemos visto, pero de verdad que Dios nos ayude para reflexionar qué acerca de mi primer amor y si estoy preparado. Y observen, hermanos, observen. Por ejemplo, lo que les decía, el verso 7, hay un mensaje para ese tiempo que vendrá, dice, el que tiene oído, verso 7, ahí donde estamos, dice, oiga lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Entonces, aunque el mensaje fue para Éfeso inicialmente, este mensaje también es para todas las iglesias. Y tú y yo somos iglesia del Señor, entonces también nos aplica. Y ahí dice, sigue diciendo, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, ¿cuál está en medio del qué? Hermano, eso es un tiempo, sí, que lo vivimos presente con nuestra relación con el Señor, pero también que vendrá. Amén. Hay otra cosa que el Señor sigue hablando. A Esmirna, pasa la prueba, hermanos, y realmente lo que se le aconseja a Esmirna está en el verso 10. Está en el verso 10, hermanos. Realmente no es una corrección, pero es un mensaje como de ánimo. ¿Sí? En el verso 10, lo que se le dice a Esmirna, miren lo que dice, no temas en nada lo que vas a ¿qué? A padecer. ¿Sí? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Sé fiel a ¿qué? Hasta la muerte, y yo te daré la corona del ¿qué, hermanos? De la vida. Entonces, para ser una iglesia preparada, aquí hay dos cosas en el verso 10 que Jesucristo le alienta a esta iglesia. Realmente no se las corrige, pero es un mensaje a que permanezca. Y le dice que no debe de temer y que sea fiel ante las tribulaciones. Ante las tribulaciones que podamos atravesar en este mundo, hermanos. ¿Sí? Entonces, el segundo mensaje de preparación sería, yo diría, no temer, ni dudar, no temer, o fidelidad en las tribulaciones. En las tribulaciones, hermano. Tribulaciones. Preparada. Una iglesia preparada, una iglesia que va a entrar, que sea preparada. Que el Señor nos ayude a no temer y que no decaiga nuestra fe en las muchas tribulaciones. Hermanos, las tendremos. ¿Qué les puedo decir? Cada uno de aquí ha tenido sus tribulaciones, ¿sí o no, hermanos? ¿Quién ha tenido, o probablemente en este mismo instante estamos pasando algunas tribulaciones de salud, económicas, temores, miedos, hijos enfermos, hijos internados, hijos al borde de la muerte, escasez? Hemos andado en peligros por andar en la obra de Dios. Hemos andado en riesgos. Uy, hermano, ¿yo qué les diría? Matrimoniales, con la crianza, con los niños, tribulaciones. Que en el trabajo, que en esto, que por nuestra fe, que con la misma familia, que nos critican, que nos dicen. Tribulaciones, hermano. Las tribulaciones son una preparación más. Por eso cada vez que
que estés pasando por una tribulación, no te desanimes. No dudes, sino al contrario, hermano. El Señor te está preparando como una iglesia, como una esposa que va a entrar. No te desanimes, no decaiga tu fe. Adelante en el Señor. Dobla tu rodilla, busca y dile al Espíritu Santo, ayúdame a entender esta tribulación, fortaléceme en ella. Pero sí puedes entender algo y te puedo garantizar que el Señor te está preparando para ser una iglesia esposa que va a entrar. Muchos en las tribulaciones vuelven atrás, hermano. Muchos han vuelto atrás en las tribulaciones, en los tiempos de... Pero para eso yo doy gracias al Señor por el Espíritu Santo que está con nosotros. Él te va a fortalecer. Otra cosa más. Ahí en el Apocalipsis 2 viene un tercer mensaje para que la iglesia se prepare. Es el verso 14 y el verso 15. ¿Sí? Verso 14 y verso 15. En otro momento puedes leer el verso 11, por ejemplo, rapidito nada más, porque a Esmirna, mire lo que se le dice, hermano. Mira lo que se le dice a Esmirna en el 11. Lo último, el que venciere no sufrirá daño ¿de qué? De la segunda, ¿qué, hermanos? Muerte. Ahí en el verso 11. 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? Otra vez, se le dio a Esmirna, pero el mensaje también es ¿para quién? Para todas las iglesias. Y mira lo que dice al final. El que venciere no sufrirá daño de la segunda, ¿qué, hermanos? Muerte. ¿Cuál es esa segunda muerte? La segunda muerte, simple y sencillamente, es la separación eterna de Jesús. Pero miren, con todo el amor y con todo el tacto, ¿será que algunos hermanos que aún recibieron al Señor en algún momento de sus vidas, en algún momento de su caminar, yo no sé qué ustedes piensan, puede que llegue a experimentar por una cosa, por daño de la segunda muerte? Aquí lo que yo veo es que aquí se le está diciendo a la iglesia, no le está hablando de inconversos, hermano. Está diciéndole a la iglesia, el que vence no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero miren, lo serio es, hermanos, que si lo planteamos de esta manera, y el que no venciere. ¿Me doy a entender, hermanos? Y el que no venciere, el que realmente no soportó ser fiel al Señor en la tribulación y que no venció eso porque por una razón o por eso yo les digo, hermanos, que el Señor ha puesto en mi corazón decirle a la iglesia que le pida al Espíritu Santo y que no abandone su preparación, hermano. No dejes de prepararte, hermano. No dejes de pedir al Espíritu Santo todos los días, prepárame, Señor, ayúdame, transfórmame, Señor, porque yo quiero ser una esposa preparada. ¿Y cómo me puedo preparar? Con estas cosas que estamos leyendo. Mira, para ir finalizando, una cosa más. Les decía, 14 y 15, de ahí mismo del capítulo 2, es el mensaje a Pérgamo. Pero miren lo que le corrige. Lo que le corrige a esta iglesia de Pérgamo. Tiene cosas muy buenas, pero miren la corrección en lo que él les quiere preparar. Miren, nada más. Pero tengo unas pocas cosas contra ti.
que tienes ahí a los que retienen la doctrina de ¿qué? De Balaam. Nada más leamos eso. Verso 15. Y también tienes a los que tienen la doctrina de ¿qué? De los nicolaitas. La que yo, dice, miren lo que dice el Señor, hermanos. La que yo aborrezco. Entonces, otra cosa en la cual el Señor nos quiere preparar como iglesia, y aquí el mensaje ya es como iglesia mundial, hermano, como cuerpo de Cristo en general. Se ocupa que la iglesia sea purificada de las falsas doctrinas. No voy a profundizar en cuál es la doctrina de Balaam ni la de los nicolaitas, tal vez en otra ocasión, pero nada más para ir al punto. La iglesia preparada, que realmente se preparó, es la que fue libre, fue purificada y fue santificada de las falsas doctrinas. Para avanzar nada más un poquitito, ahí se menciona la doctrina de Balaam y la doctrina de ¿qué, hermanos? Nicolaitas. Balaam y Nicolaitas simple y sencillamente fueron hombres. ¿Sí o no, hermano? ¿O fueron dioses ellos? No. Fueron simple y sencillamente ¿qué? Hombres. Entonces eso quiere decir que una cosa que va a preparar a la iglesia para hacer lo que ya he venido comentando es una iglesia que, insisto, se ha santificado de las falsas doctrinas que se han tenido como origen el corazón del hombre. El corazón del hombre, hermano. Y una cosa, hermano, una cosa que también traigo bastante en el corazón por parte del Señor, en mi mente, de verdad, es el tema de las falsas doctrinas en la iglesia. De las falsas doctrinas. De hecho, hace unas semanas vimos las doctrinas de demonios, ¿cómo son? ¿Se acuerdan? No hemos visto las doctrinas o las enseñanzas de espíritus engañadores, que no necesariamente son demonios, porque la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, o sea, ahí puede ser la enseñanza de un hombre, de una mujer, y esas doctrinas hacen que la iglesia apostate. Muchos apostatarán de la fe oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero el Nuevo Testamento habla bastante de que como iglesia debemos estar preparados y santificados de las falsas doctrinas, de las doctrinas de hombre. Hermanos, doctrinas que hoy abundan. Hoy abundan las doctrinas de hombre, pero sí me he podido dar cuenta que hoy en día hay mucha doctrina de hombre. Hay mucha enseñanza de hombre en la iglesia. Y tal parece que a algunos no les preocupa, pero sí es un tema preocupante. Porque eso le quita preparación a la iglesia para que entre a esas bodas del Cordero. Las doctrinas de hombre, hermanos. Las doctrinas de hombre están bien tremendas. Son doctrinas que las establece el hombre, pero que la iglesia las ha asimilado como si fueran palabra de Dios. Son doctrinas de hombre. Doctrinas de hombre. ¿Sí? Tremendo. Tremendas cosas. Doctrina de hombre que el Señor tiene que comenzar a purificarnos de todo ello. A purificarnos. El tema es profundo, es abundante, pero yo creo que también el Señor puede
establecer en su iglesia lo único, que es la sana doctrina. ¿Y saben quién es la sana doctrina? Jesucristo. Las enseñanzas de Jesús, las maneras de vivir de Cristo, el ejemplo de Cristo, la centralidad de Cristo, eso, hermanos, en conjunto, es la sana doctrina. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Con esas doctrinas de hombre. Y que Dios nos siga santificando, que Dios nos siga limpiando, porque les digo, es abundante el tema de las falsas doctrinas. ¿Sí? Somos llamados a enseñar de Cristo y no a enseñar o a replicar doctrinas de hombre. ¿Sí? Y hay, hermanos, de verdad que para no tomarnos tiempo y mucho tiempo, pero abundan. De pronto aquí se nos cuestiona por qué no hacemos o sí hacemos en cierta. Y hay veces que no es que no lo queramos hacer, sino que a veces que es realmente doctrina de hombre. Y no la podemos implementar. Hermanos, en el Señor hay libertad. Yo digo que cuando Cristo ha libertado verdaderamente a alguien, lo transforma y el Señor lo guarda. Pero cuando llega, por ejemplo, un nuevo, en lugar de enseñarle de Cristo, le enseñamos, por ejemplo, a que se quite un pantalón y se ponga una falda. Doctrina de hombre. O que se peine de una forma y se ponga de otra forma, y de ahí en adelante. Eso es lo más común, ¿verdad? O que se vista de otra. En lugar de enseñarle la sana doctrina que es Cristo, los llenamos de doctrinas de hombre. Y así, hermanos, sucesivamente, cosas relacionadas con tantas cosas que vemos que se hacen, que hemos practicado también y que el Señor nos va limpiando, ¿verdad? Cosas relacionadas con el altar, que este es el altar y que de aquí para acá es el altar y de aquí para allá no es el altar. Cosas así, cosas así. Realmente, hermanos, preferimos conocer a Cristo, ¿verdad? Y Él nos irá llenando con su santa palabra. Entonces, por lo menos hasta aquí, con esto termino yo, hermanos. 3 cosas. Después, en otro momento, terminamos la segunda parte de esto. Pero por lo menos reflexionemos 3 cosas que preparan a la iglesia según el Señor. Su primer amor, la fidelidad en la tribulación, en tiempos tribulacionarios, las falsas doctrinas. Y que el Señor prepare a su iglesia para las bodas del Cordero. Mi hermano, estas 3 cosas de verdad para mí son, pero me conmocionan. Estas 3 cosas me sacuden, me impactan. Y yo no estoy diciendo que aquí no, pero estas 3 cosas abundan hoy. Abundan hoy en la iglesia. Abundan hoy en la iglesia. Abundan hoy en el cuerpo de Cristo. Lo cual nos indica que nos hace falta preparación. Y una cosa que el Señor nos ha llamado, creo yo, a los que predicamos la palabra, un aspecto verdaderamente es preparar a la iglesia, hermano. Si yo no les doy un mensaje que los prepare, o una enseñanza que los oriente a prepararse, hermanos, como dice aquí, miren, para terminar nada más, el mensaje que se le da a ellos.
Dice ahí a la iglesia Pérgamo, por ejemplo, les digo, se les dará una piedrecita, un nombre nuevo, pero dice al que venciere. Las falsas doctrinas, miren lo que el Señor les va a dar. No, nos lo da ya, pero en una forma total. En las bodas es que van a pasar bastantes cosas ya cuando el Señor viene, pero un hombre nuevo, y el punto es, y al que no venciere, pues no se le va a dar, hermano. No sufrirá daño de la segunda muerte al que venciere, y al que no venciere, que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Al que venciere se le dará de comer del árbol de la vida, y al que no venciere, pues no se le va a dar. Que el Señor prepare a su iglesia. Y que nos libre también, hermanos, de creer a veces que ya estamos preparados. ¿Sí o no, hermanos? Que estamos preparados ya. Que estamos ya. Sino que le digamos al Señor, prepara tu iglesia, Señor. Prepara tu iglesia. Y los preparados son un remanente, hermanos. Son un remanente. Que Dios nos ayude. Estas cositas nada más las mencionamos así, hermano. Pero cuando el Señor le ha dado visión a uno, que le ha revelado su condición, que le ha dado visión para adentro y para afuera, decimos, Señor, la cosa está complicada. Como a veces dicen, la cosa está que arde. Pero yo sigo confiando en la bondad del Señor. Por ejemplo, ese de fidelidad. Oh, que Dios nos ayude. Yo estaba recordando la vez